Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en Plomer, localidad del Partido de las Heras, para inaugurar el nuevo Jardín de Infantes Almafuerte. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el señor intendente de las Heras, Javier Osuna, el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, y la señora directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Vila. A continuación, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del intendente de Las Heras, Javier Osuna. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Y la verdad que es un día de mucha emoción, donde sentimos la necesidad y esta linda sensación de ser agradecidos. Agradecidos porque allá por la campaña recorrimos con Axel y con Sergio esta localidad que tenía un jardín durante muchos meses, casi 24, 28 meses suspendido su construcción, y nos comprometimos a poner la mirada en las localidades rurales, que es un simbolismo, porque significa ver lo más lejos, lo que muchas veces durante muchos años fue muy olvidado. Y respetar así a aquellos vecinos y vecinas que eligen quedarse acá, donde todo queda más lejos, donde todo llega más tarde, donde las cosas cuestan el doble. Por eso vamos a bancar siempre a aquellos que estando en Plomer, en Villar, en Hornos, en La Choza, eligen quedarse. Y este gobierno provincial y también el gobierno municipal que ha puesto la mirada, se comprometió a terminar esta ampliación, el jardín, que hoy está y está funcionando, y es ni más ni menos que el cumplimiento de la palabra. Algo que en política, gracias a Dios, ya hace muchos meses comenzamos a hacer costumbre. Pero si me permite el gobernador también, voy a robarle un segundito de tiempo para agradecer de manera especial el trabajo que venimos haciendo con Agustina. Porque quien es intendente sabe que solo no se puede si no es con sus secretarios, sus directores. Hasta el último empleado municipal tiene que empujar para que un gobierno camine. Y nosotros absolutamente todos los proyectos de educación, le decía Axel recién, que le hemos planteado a Agustina en una mesa de trabajo, absolutamente todos fueron considerados por la provincia de Buenos Aires. Y hoy tenemos 13 proyectos encaminados en cada uno de los rincones de General Las Heras. Contar con esta ampliación en Plomer, pero también lo hemos hecho en la localidad de Hornos. Y créanme que cuando vamos a La Plata y nos sentamos con Agustina, nos regalamos 5 minutos para saludarnos y después nos hace trabajar toda una mañanita de corrido, porque es su estilo y nosotros lo celebramos que así sea. Y también darle la bienvenida a Roberto, porque realmente poner esta visita en Plomer y poder hablar de lo que viene, de la ciencia, la tecnología, un patrimonio que realmente tenemos que acompañar de cada una de las localidades. En lo personal también agradecerte, Axel, la posibilidad de haber trabajado en provincia, en Aguasa. La verdad que la invitación me ha honrado. Lamentablemente después a lo poco tiempo vino la pandemia y para un dirigente local, cuando vienen las malas, donde hay que poner el cuerpo y el acompañamiento al pueblo que consideró y acompañó con su voto la elección de un intendente, me parecía que no me quedaba otro camino que tener que suspender, por lo menos provisoriamente, acompañarte en provincia y volver a estar con la gente de mi querida ciudad, porque así lo sentía y así lo entendía y bueno, y así fue este proceso. Te agradezco una vez más estar acá, sabemos que nos queda mucho para hacer, tenemos muchos desafíos por delante, agradecerte también que junto con el Gobierno Nacional estamos haciendo el agua potable en la localidad de Hornos, que es un hecho histórico realmente. Más de 150 familias van a tener en octubre o en noviembre conectividad con el agua potable. Estamos trabajando en obras de cloaca en General Las Heras. El 9 de agosto comenzamos obras de pavimentaciones también. Y realmente son todas, pero absolutamente todas, cuestiones que hemos trabajado de conjunto con provincia y con nación. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministro. Bienvenidos a Plomer, bienvenidos a General Las Heras. Muchas gracias, señor intendente. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza. Buenos días a todos y todas. La verdad que un gusto enorme estar acá con Axel, con Javier, con Agustina, en esta inauguración oficial del jardín, que
creo que reafirma este emblema que es de nuestro espacio, de que la educación es la herramienta de transformación para la construcción de sociedades más justas, más equitativas. Así que reafirmar esto me parece que es muy simbólico, muy importante, ¿no? Retomar esta construcción en tiempo de pandemia, en un momento en que le golpea a toda la sociedad, le golpea a todo el mundo, que se haya terminado un jardín abandonado después de 4 años y que hoy lo tengan ustedes acá. Así que esto, felicitarlo a Axel, que ha cumplido con esta promesa, y a todos ustedes, y yo diría presente para toda la que es la comunidad de Plomer. Después también destacar esto, ¿no? Que el retorno a las aulas, ¿no? El retorno a las aulas en medio de esta pandemia, con un enemigo insidioso que se traslada de la peor manera, ¿no? Que nos contagia por el aire, ¿eh? Lo respiramos, cuando hablamos, contagiamos, ¿no? Algo que realmente es muy difícil de prever. Y en ese contexto, ¿cómo hacer que nuestros chicos, que nuestras chicas vuelvan al colegio en forma segura? Y ahí aparece la tecnología. Y ahí aparece este desafío que tomó Axel de 33.000 medidores de dióxido de carbono. Que hoy se están entregando y que permiten a todos los chicos y chicas de los colegios bonaerenses poder asistir a las aulas con menos riesgo y con más seguridad. Creo que eso es una apuesta muy importante y que demuestra que cuánto puede contribuir el conocimiento a que podamos estar y podamos tener mayor bienestar. Después destacar el trabajo cooperativo que se hizo para que esto fuera una realidad. Ahí se trabajó junto con Agustina, con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, trabajaron las universidades del conurbano, acá con el compañero Aliaga, que fue un gran motor de esto, la Universidad de Hurlingham, ¿no? Ahí recordar que tenemos que recordar que esas universidades estaban de más, eran muchas. ¿Para qué queríamos universidades si al final no se reciben los pobres, ¿no? Bueno, ahí están acompañando estos desarrollos tecnológicos todo lo que ha contribuido a las universidades. También científicos y científicas del CONICET, que eran ñoquis hasta hace poquito, eran ñoquis, y un ministerio como el nuestro que desapareció. Sin embargo, hoy estamos poniendo y ayudando para dar herramientas contra la pandemia, aquí de diagnóstico, elementos de protección, fármacos, ayudar para construir los respiradores. Bueno, todo eso hace la ciencia y la tecnología. Con Alberto, con Cristina, volvemos a apostar al conocimiento. Esa es una de las políticas de Estado que vamos a seguir impulsando y la cual vamos a estar trabajando todos juntos. Así que, de mi parte, cederle acá la palabra a Axel y decirle que estamos todos para reconstruir esta Argentina, que lo vamos a hacer todos juntos, y este es el gran desafío que tenemos por delante. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor ministro. Por último, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas, acá los vecinos, vecinas y vecinitos y vecinitas de Plomer. Muy agradecido, Javier, por esta invitación a General Las Heras y acá Plomer, que fue realmente, lo recuerdo hoy, esto fue julio del 19, un acto de campaña que hicimos en un pueblito chiquito de 400 habitantes de nuestra provincia de Buenos Aires, rural, hoy también turístico, productivo. Y me trajo Javier acá a ver el esqueleto abandonado de una de las tantas obras que se habían prometido, publicitado, que se habían vendido políticamente, pero que no se habían hecho ni terminado. Este jardín acá en Plomer probablemente
funcionó para mí como uno de esos símbolos del abandono que sufría la provincia de Buenos Aires. El abandono junto con la falsedad y la mentira, ¿no? Porque nos habían dicho que iban a construir 3.000 jardines de infantes. Bueno, una promesa, una de las tantas, ¿no? Que no nos íbamos a endeudar con el FMI, que iban a subir las jubilaciones, que nadie iba a perder ningún derecho, que iban a subir los salarios, que iban a sacar el impuesto a las ganancias. Una batería de engaños, embustes y mentiras, pero lo de los 3.000 jardines de infantes a mí me había resonado mucho porque venía empaquetado con ese discurso de que todo por la educación, cuánto nos importa la educación. Y después de a poquito se venía desgranando un subtexto que surgía como el inconsciente sin mordaza, a veces de varios, entonces la gobernadora Vidal, el presidente Macri, que empezaban a decir lo que realmente pensaban, y de a poquito el discurso, el eslogan y la mentira fue quedando al costado, y esas palabras dichas a veces sin querer, como que se escapaban, empezaron a juntarse y a encontrarse con la realidad de lo que hacían. El pensamiento profundo, su proyecto político y la realidad de gobierno. Se encontraron y para mí se condensaron en este jardín en Plomer. Fue una obra que se anunció, esos 3.000 jardines de infantes, que decía, a mí me golpearon más porque el anuncio fue doblemente, si me permiten, falluto, ¿no? Porque además se dijo que iban a privar a la sociedad argentina de ver el fútbol para todos, el fútbol gratis, porque toda esa plata se iba a usar para construir 3.000 jardines de infantes. Y como dice el dicho también, sin el pan y sin la torta. No hubo fútbol, pero tampoco hubo jardines de infantes ni en la provincia de Buenos Aires ni en la República Argentina. Así que nos privaban de un derecho, nos prometían un avance y ni una cosa ni la otra. Y me trajo Javier acá a Plomer y fue un momento donde mirando las ruinas prematuras de un jardín que no se había hecho, mirando a todos los vecinos y vecinas de eso que pensaban que venía y no venía, hice algo bastante inusual en esa campaña, porque fue una campaña que todos la recuerdan por el Clio, la recuerdan por nuestra unidad del campo popular, la recuerdan por una campaña muy austera, pero una campaña muy incierta, donde a mí me costaba prometer que íbamos a hacer algo. Y me costaba no solo porque veníamos o transitábamos una etapa de promesas incumplidas, una etapa de estafa electoral donde la campaña se prometió de todo y después no se hizo nada o se hizo lo contrario, no solo por esa convicción política de nuestra fuerza, que es que mejor que prometer es realizar, ¿no? No solo por eso, sino también porque sabíamos que nos esperaba una etapa de gobierno muy compleja, porque uno veía cómo el contador del endeudamiento externo seguía creciendo, cómo el ajuste seguía devastando nuestra estructura productiva. Era muy difícil prometer, porque teníamos que mostrar que nos dejaban lo que nos dejaron, una tierra arrasada. Entonces era difícil decir durante la campaña, hay un desastre en germen y nos dejan una mochila muy pesada, pero vamos a hacer esta ruta, este jardín. Era muy difícil, era inconsistente. Por eso yo no hice muchas promesas electorales, pero esta sí la hice, porque vi que no se podía privar a la comunidad de Plomer, a los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, de algo que estaba al alcance de la mano, que era muy necesario, que era imprescindible. Después fuimos caminando ahí al salón municipal, donde los nenes y las nenas tenían clase provisoria hace muchísimo tiempo, y esta ruina no íbamos a permitir que quedara así.
y dije que íbamos a terminar el jardín de infantes y hoy lo recorrimos, pero si fuera solo eso, porque tal vez, como era una promesa que habíamos hecho, hicimos solo esto. Y lo recordaba Javier, acá en General Las Heras tenemos 13 proyectos educativos, pero en la provincia de Buenos Aires hicimos algo que no se hacía hace demasiado tiempo, que era ponernos a reparar, a arreglar, a reacondicionar todos, absolutamente todos los edificios, la infraestructura educativa que estaba en mal estado y a veces de peligro. A veces de peligro para los trabajadores y trabajadoras de la educación y para los chicos y chicas que concurren a nuestros edificios educativos. Hubo una tragedia como fue lo de Sandra y Rubén, recordarán, en Moreno por una instalación de gas, pero de la misma manera estaban muchísimas escuelas, colegios, edificios con problemas en el gas, en electricidad, en la mampostería, se caían los techos, los baños en mal estado, y dijimos, eso no puede ser el modo en el que se dan clases en la provincia de Buenos Aires, porque si no, de manera para mí horripilante, se iba generando al mismo tiempo que un discurso de caerse en la educación pública, una realidad donde la educación pública no tiene la infraestructura y la inversión que necesita. Así que era una profecía autocumplida. Estaban produciendo una educación de segunda mientras decían que eso no tenía nada que ver con ellos. Por eso nos propusimos arreglar todos los edificios escolares que tuvieran problemas, dificultades, seguir trabajando, terminando las obras, aunque las haya iniciado otro gobierno, reconocer que las inició otro gobierno, pero denunciar también que se guardaron la plata para la especulación financiera y no lo pusieron en las escuelas. Y por eso hoy podemos decir que en la provincia de Buenos Aires terminamos ya 3.100 obras en establecimientos educativos con el programa Escuelas a la Obra, que era una prioridad, y lo hicimos con pandemia, y lo hicimos con todas las dificultades económicas mientras se negociaba y todavía se está negociando ese desastre de la hipoteca de la deuda externa que nos dejaron. Y por último nos acompaña hoy Roberto Salvareza, también Jorge Aliaga de la Universidad de Hurlingham, porque hoy también estamos haciendo un anuncio, lo tengo acá, lo voy a devolver, pedí que me lo trajeran porque yo no traje el mío. Este aparatito que tenemos acá es un aparatito muy importante para la vuelta a las clases con seguridad. Presencialidad cuidada, la llamamos, no de cualquier manera. No un festival de contagios, exponer a nuestros maestros y maestras, a los chicos, a las chicas, a sus familias, sino presencialidad cuidada, con todos los elementos necesarios y además cuando la situación epidemiológica así lo permite. No es un verso, no es un eslogan, no es una chicana, es un trabajo cotidiano de todos los días de nuestra comunidad educativa para la que no tenemos más que palabras de agradecimiento por los esfuerzos que hace no en una sola ciudad, sino en 500, como tiene la provincia de Buenos Aires, en sus localidades, en sus municipios. Y este aparatito tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver primero con que más allá de los discursos anticuidados, antivacunas, más allá de toda esa parafernalia del intento de sembrar odio, confusión, me decía Javier recién que acá en Las Heras hubo un crecimiento en esta segunda ola muy importante de casos y que se hizo lo que tenía que hacerse, que era tomar medidas de restricción, medidas de cuidado, y hoy tengo para felicitarlos también porque los casos están bajando, no por magia, sino por el esfuerzo, por el sacrificio también, por todo eso que no podemos hacer, pero que tiene un resultado visible. Y después estamos volviendo paulatinamente a la presencialidad.
a medida que cada situación concreta y particular de cada municipio lo permite, y nos preparamos mucho para esto. Hicimos inversiones muy grandes para esto, pero así como trajimos 32 aviones desde Shanghái con barbijos, con camisolines, como trajimos cuando hizo falta equipos de bombeo, respiradores, como trajimos también y estamos trayendo junto con el gobierno nacional vacunas para protegernos. También aprendimos mucho durante esta pandemia, porque es un virus nuevo que atacó al mundo entero, y al principio creíamos que la principal fuente de contagio eran esas gotículas, ¿no?, visibles también, que se depositan en las superficies. Básicamente que había que higienizar todo, ponerle lavandina a las compras, a la bolsita del supermercado, lavarnos muchas veces las manos con alcohol en gel, o mejor todavía, con agua, con todos esos procedimientos que habíamos visto nosotros los que no somos médicos o médicas, lo habíamos visto cuando vamos a un hospital. Bueno, lavarnos así cuidadosamente las manos. Eso hay que seguir haciéndolo. Pero se descubrió que una fuente de contagio, la más peligrosa, es a través del aire. Por eso este virus, además de ser invisible, y se dice mucho, lo trasladamos nosotros, van las personas, hay algo peor: se esparce por el aire y se traslada por el aire. A mí me gusta decir que este tema de los aerosoles, los sprays, de los cuales aquí en la Argentina Jorge Aliaga fue uno de los principales transmisores de esta información y militantes de esta circunstancia, para que aprendiéramos todos cómo cuidarnos también, porque no alcanza con cuidarnos y decir que nos cuidamos, sino cuidarnos de la manera más eficaz posible. Y a mí me gusta decir que esto de los sprays, de los aerosoles, que lanzamos al hablar, no cuando sale una gotita de saliva, sino en partículas mucho más pequeñas que flotan. Es parecido, Jorge, al humo de cigarrillo, ¿no? Que uno ve que se empieza a viciar el aire cuando alguien fuma, o el humo de una fogata, que entonces empieza a saturar el aire. Y esto lo generamos nosotros al hablar, al reírnos, al cantar, al gritar. Si alguien está contagiado de esa manera, el virus se traslada por el aire, y si alguien está cerca, se puede contagiar. Por eso también los barbijos, las distancias, y en un momento no alcanza ni con barbijo ni con distancia. Porque cuando estamos en un lugar cerrado y hay una cantidad de personas que empieza a ser más de 1, 2, 3, 4 personas, entonces el aire se empieza a saturar y ahí va el virus flotando y contagia. Y esto está comprobado científicamente. Y hay muchísima bibliografía y material de difusión que se contagia así. Por eso el riesgo, y por eso es mentira que no se contagia en el aula. En el aula, si es un aula cerrada, hay muchos chicos y chicas que ya sabemos que se contagian y contagian y permanecen mucho tiempo ahí, entonces se pueden contagiar no uno o algunos, sino casi todos. Entonces está el tema de la ventilación. ¿Cómo hacer con esto? Con ventilación. Y estamos volviendo a la presencialidad y la iniciamos teniendo en cuenta la cuestión de la ventilación, de que el aire circule. Y eso permite que el virus, que está flotando, si alguien lo tiene, entonces se vaya con el aire. Tiene que renovarse el aire. Pero para renovarse el aire tenemos que tener las ventanas abiertas y las puertas abiertas. Y en época invernal ya lo vimos y lo estamos sufriendo, que este regreso a la presencialidad cuidada, y bueno, también genera condiciones para
para la actividad educativa complicadas porque hace frío. Y hay que estar emponchados los chicos, los maestros, las maestras, los auxiliares en las aulas emponchados. Entonces, la ciencia vino a asistirnos. Este aparatito o similares, por ejemplo, se producen también en la Argentina ya estos aparatitos. De manera visionaria y prematura, precoz, se empezaron a producir en la Argentina. Estos aparatitos no miden virus, miden dióxido de carbono, que es lo que exhalamos al respirar. Pero claro, indirectamente, si se está acumulando dióxido de carbono y hay gente contagiada, entonces también se está acumulando virus. Entonces, midiendo y registrando cuánto dióxido de carbono hay, podemos saber indirectamente si hay peligro o no estando en un lugar cerrado. Estos medidores de dióxido de carbono permiten también ver cuándo la situación es segura. ¿Qué es 700 estamos diciendo? 800. Cuando la concentración es más de 800 de dióxido de carbono, entonces empieza a ser riesgoso también si hay virus. Con este aparato, entonces, lo que podemos hacer es algo fantástico, algo que la ciencia y que junto con el Ministerio Nacional, con nuestro Ministerio también de Producción, con nuestro Ministerio de Educación, hemos hecho armar un manual de uso para estos medidores, que lo que nos permite también hacer es ventilar, pero regular esa ventilación para que sea justa, tampoco para chupar frío de más. Entonces se ha dicho, se puede abrir 5 centímetros, tal tipo de ventilación, pero con esto podemos constatar si se está acumulando y no necesitamos hacerlo todo el tiempo. Alcanza con entrar, con una visita, con el medidor y ver cómo está el registro y ver si hay que abrir más, abrir menos o eventualmente desalojar porque comienza a ser peligroso. En la provincia de Buenos Aires queremos hacer estas cosas con seriedad, no con discursos vacíos, llenándonos la boca. Nos importa la educación, pero cerramos escuelas. No, nosotros nos importa la educación y abrimos escuelas y jardines. Nos importa la presencialidad, pero no como eslogan, porque en muchos lugares se dijo hay un montón de presencialidad, pero iba muy poca gente. Porque también con tantos contagios, familiares enfermos o incluso fallecidos, y bueno, obviamente, esos anticuerpos sociales también existen para la inconsciencia. Y entonces con estos medidores, el problema que teníamos es que no tiene sentido que tenga yo uno, porque nosotros tenemos 13.700 edificios escolares. Es inmensa nuestra provincia. Y nos propusimos que para cuando se pudiera volver a la presencialidad, hubiera de estos aparatitos en toda la provincia de Buenos Aires. En todos sus rincones hubiera estos medidores de dióxido de carbono, pero para eso tuvimos que actuar rápido, invertir mucho, como 600 millones de pesos, y comprar 33.000 medidores de dióxido de carbono, capacitar en las escuelas a sus directivos, a los que les agradecemos, porque es un laburo más, un trabajo más, pero que permite que la ventilación sea justa. Cuando decimos presencialidad cuidada, decimos cuidar en serio, y decimos cuidar a conciencia, y decimos cuidar todos los aspectos de una presencialidad. Dar clases con sombrillas en un patio a pleno sol tampoco permite una experiencia educativa y de reencuentro como es necesaria. Entonces, con estos medidores de dióxido de carbono, como nos pasa con la pandemia, no la podemos evitar, existe, es enferma y mata. No la podemos ignorar porque sería una inconsciencia, una irresponsabilidad. Lo que podemos sí hacer es dedicarnos a cuidar
a todos y a todas en la provincia de Buenos Aires. Este es un elemento más. Gracias, Agustina. Gracias, Roberto. Gracias, Jorge. Y bueno, estamos en medio de una pandemia, avanzando con todas las complejidades que esto implica. Estamos en esta pandemia haciendo lo imposible. Nadie, y es mentira si alguien le dice, podemos hacer como que no existe. Es una locura. Es una insensatez. Y nadie tampoco puede decir que podemos evitar los efectos de la pandemia, habiendo pandemia, porque tenemos que andar con barbijo, porque tenemos que seguir cuidándonos, porque lo tenemos que hacer de manera consciente, responsable y sobre todo solidaria. Cuidarse a uno, no solo para salvarse uno, sino para cuidar y salvar a los demás. Entonces, en esta pandemia, a pesar de todas las dificultades, y aquí hay una muestra, hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos respetado siempre a rajatabla nuestras prioridades, la salud, la educación, la producción y el trabajo. Y vamos a terminar pronto, lo antes posible, esta etapa de resistencia al virus y vamos a iniciar la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.